¿Cómo están, iglesia? Buenas tardes. Abre tu Biblia en Romanos, capítulo 12, versos 1 al 3. Hoy Oscar hizo una introducción a un tema que va a ser más amplio y me gustaría que pongas mucha atención en lo que vamos a estar tratando. Romanos, capítulo 12. Así que, hermanos, yo les ruego voy a parafrasear un poco aquí, por las abundantes misericordias de Dios. ¿Con quién aquí Dios ha sido misericordioso? Miren, todos sabemos aquí que tenemos retos, ¿verdad? Todos sabemos aquí que tenemos asuntos, pero de lo que sí sabemos y estamos convencidos es que Dios ha extendido mucha misericordia en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, gracias. ¿Ya? Lo siguiente que dice, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La semana pasada te dije que la meta nuestra no es ser felices. La meta nuestra no es ser exitosos. Nuestra meta es ser santos. En el camino alcanzas éxito, ¿o no? Porque no puedes ser exitoso todo el tiempo, ¿verdad? En el camino de la santidad encontrarás muchos momentos felices, alegres, de paz, de quietud, de poder decir que agusticidad, ¿verdad? Pero también son momentos, es algo momentáneo. La búsqueda de una felicidad que nunca se acaba y que no tengo problemas, te va a llevar a un lugar que no va a ser bueno para ti. Nosotros como posesión de Cristo, que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, que le dijimos al Señor, te entrego mi vida, ¿verdad? El Señor nos dice que busquemos la santidad. El Señor dice que quiere que seamos santos como Él es santo. Entonces, para que nosotros nos podamos presentar como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que dice, así es como se debe de adorar a Dios, nos dice el verso 2 estos siguientes requisitos. Número 1, no adopten las costumbres del mundo. Y el cristiano común se la pasa analizando qué anda haciendo el mundo para decir, ay no, qué mal está el mundo. Y sí tenemos que analizar cosas que está haciendo el mundo para poder decir, no voy a entrar ahí o cuidar a nuestros hijos. Pero hay unas costumbres que están en el mundo que están metidas en esta iglesia. Hay unas costumbres del mundo que están metidas en tu familia. Y que es necesario que hoy las confrontemos. Hoy, la prédica de hoy se llama 3 mentiras del mexicano. 3 mentiras del mexicano. Y esta es una predicación donde ya vamos a buscar la aplicación de la doctrina, de la sana doctrina, en conceptos prácticos, en conceptos aplicables, en conceptos que tú puedes empezar hoy mismo a ponerlos en práctica. Porque la vida cristiana es más que no matar, no robar, no adulterar. La vida cristiana es más que no drogarse, no ser alcohólico. La vida cristiana es más que no
ser ya más un vagabundo borracho empedernido. O sea, eso, sí, pero no es nada más eso. Lo siguiente es, número uno, no te adaptes a esas costumbres. Número dos, transfórmate. ¿Tienes tu Biblia ahí? ¿Me pueden poner ese verso allá? ¿No? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Se apagó? Ah. Transfórmate. ¿Tienen ahí su Biblia? Vamos a hacer un pequeño examen de español. Es un verbo, ¿verdad? ¿Un verbo qué es? Una acción. Y eso está en cuál de las personas está aplicado. Primera, segunda persona. ¿Quién le está diciendo a quién, pues? ¿Dios a quién? A nosotros, ¿verdad? Es cuando le dice, Señor, transfórmame. ¿Qué te va a decir? Lee tu Biblia. ¿Quién se tiene que transformar? No los oigo muy convencidos. ¿Quién se tiene que transformar? Ahora tú dirás, eso es muy difícil, pero Dios ya nos ha dado. Dicen Corintios que Dios no nos ha dado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad? O sea, no te volviste cristiano y Dios te dio. Tenga una R15. No, esos no son. Sino que nuestras armas, nuestras herramientas que tenemos son espirituales y son poderosas en Dios. Amén. Entonces, ya Dios te ha dado los elementos necesarios para que tú puedas comenzar una obra de transformación. Transfórmense por medio de qué. ¿Cómo me puedo transformar? No, operar el cachete, bichectomía, una arregladita de pompi, botox por acá. Si tú te quieres hacer eso, ya te lo hiciste, no te preocupes, es muy tu rollo. No, Dios te va a condenar por eso. Pero esa transformación se refiere, no. ¿A cuál transformación se refiere? El Evangelio de la Prosperidad se refiere a cambios de índole de dinero. Dios murió para que tú seas enriquecido. Y si tú estás viviendo en pobreza, estás viviendo en maldición y te falta fe, eso hermanos, no. Desechen esas ideas, por favor. La renovación de nuestra mente nos va a llevar a una transformación. ¿Quién está a gusto como está ahorita? Y sé honesto. Sé honesto. ¿Quién está a gusto como está ahorita? La verdad, sí. Levanten la mano. ¿Tú estás a gusto con tus kilos de más? Hasta que te quieres poner esa falda, ¿no? Soy una puerca. Pero 2 días antes que te estabas comiendo una doble Whopper con tocino, gracias a Dios, Señor. Es la verdad. ¿Cuántos están a gusto? Bien a gusto con el trabajo en donde están. Levanten la mano. Sabes que pudieras estar en un mejor trabajo. Sabes que pudieras ir al siguiente nivel, pero estás a gusto. ¿Cuántos están a gusto como está su matrimonio ahorita? Necesitas estar bien en crisis para decir, no estoy a gusto. Pero si no hay cosas en las que nos amoldamos y nos asentamos como sillón viejo que ya tiene tu trasero marcado, ¿verdad? Ya, ahí. Pero si no nos transformamos, fíjate bien cuál es la consecuencia. Si el transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente, dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Pastores, que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Necesitas transformarte, necesitas renovar tu mente.
No necesitas pedir un ángel que venga y que te diga, no te cases con él o lo que sea que quieras. Necesitas renovar tu mente. Pero aquí es donde entonces hay un problema. Tengo mi mente llena de costumbres. Hablemos de mentalidad. La mentalidad es un conjunto de creencias y costumbres que conforman un modo de pensar. Y el mexicano tiene una manera muy particular de pensar sobre ciertas cosas. Que aunque ahora eres cristiano, no te des cuenta, todavía lo traes. Y hoy necesitamos poner eso en la mesa y platicar al respecto. ¿Me explico? Esto nos puede llevar a una manera de enjuiciar, o sea, de ver la realidad y de actuar como individuo o como colectividad. Podemos tener una mentalidad burguesa. ¿Cómo puedo tener una mentalidad de burgués? Si te sirven unas habas, ¿a quién le gustan las habas? Salte de mi iglesia. Nah, no. Pero ¿cuál es la mentalidad de burgués? Un ejemplo fácil. Exigir ciertas cosas, ciertas condiciones. Hace rato Oscar aceptaba que le costó mucho trabajo salir de cierta manera de comer las comodidades que tenemos en casa con nuestros papás, ¿verdad? Y luego sales y exiges eso, es una mentalidad. No. En estos días Evita y yo cumplimos 22 años de casados, dicho sea de paso. Y nos fuimos a desayunar y a mí me gustan las yemas cocidas. A mí no me gusta el huevo estrellado que esté baboso. Me choca. ¿Cuántos son team huevo baboso? Que Dios los perdone. ¿Cuántos son team yema bien cocida? Ok, entonces estábamos emocionados platicando y a mí me traen este plato de unos huevitos estrellados con chicharrón en salsa verde, unos, para los que no han desayunado, unos chilaquiles y unos frijolitos. En cuanto voy a meter el tenedor, veo que los huevos están, pero aguados, así aguados. Y me le quedo viendo y me dice, ¿qué pasó? Le dije, es que están aguados. Me dice, cámbialos. Le dije, no, porque yo no le dije al chavo que me los trajera como, no di la instrucción. Me los tengo que comer. ¿Me explico? O sea, el burgués busca la comodidad, que todo gira a su alrededor, que todo se ajuste a su alrededor. Hay muchas maneras y muchas mentalidades. Algunas vienen de la colectividad de un país, de una manera de pensar del país. Otras de la familia, otras de la empresa donde trabajas, otras de las cosas que has consumido. A mí me extraña estos jovencitos y jovencitas que ven animes y dicen, yo me quisiera ir a vivir a Japón. Porque viste una caricatura, porque en la caricatura se ve algo. Pero si un mexicano se fuera a vivir a Japón, sufrirías horrible. Porque cuando un japonés se tropieza y se cae, si no pide ayuda, los demás no le ayudan. Es tanto el respeto al espacio de la persona que ahí lo dejan. Ahí lo dejan. Si un adulto te está hablando, lo único que tú tienes que hacer es bajar la cabeza. No puedes decir, pero, a ver, no, también déjame hablar. No puedes hacer ese tipo de cosas que al mexicano le encantan hacer. Cuando hablamos acerca de sana doctrina, hablamos de llevar los pensamientos y los conceptos de la palabra de Dios al ámbito de la práctica. Pero en muchas ocasiones nos vemos estorbados para poder poner en práctica ciertos conceptos bíblicos
No logramos entender hasta dónde está la problemática. Creemos que es un asunto de falta de voluntad o que simplemente tú no puedes. La palabra de Dios nos dice que ahora que estamos en Cristo tenemos la posibilidad de vencer al pecado, porque ya no somos esclavos del pecado. Pero también nos dice que nuestra mente juega un papel muy importante en esta tarea de aplicar la sana doctrina. Hoy vamos a ver 3 aspectos de nuestra cultura mexicana que como cristianos criados y educados en México por padres mexicanos, maestros mexicanos, jefes mexicanos, no podemos negar. Y a lo mejor estos 3 conceptos que voy a hablar rápidamente hoy contigo te van a choquear o vas a decir, no, yo no. Si tú no, unicornio especial, gloria a Dios por tu vida. Pero si los demás sí tenemos ese tema, necesitamos confrontarlo. ¿Ok? El primero que necesito que entendamos es que, y quiero decir esto, nuestro país es muy bonito. Tenemos costumbres bonitas. Tenemos rasgos muy bonitos en nuestro folclore. Pero también en ese mismo folclore hay usos y costumbres que son dañinos, perversos y sumamente pecaminosos. Nosotros como mexicanos tenemos una cosmovisión específica que nos estorba en los propósitos de Dios. La cosmovisión es un conjunto de creencias fundamentales que nos explican la vida. Según a los Corintios capítulo 11, verso 3, Pablo le dice a los corintios, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera engañados en la sincera fidelidad a Cristo. Estos aspectos de folclore que nos han inculcado son, algunos de ellos son mentiras que necesitamos echar abajo. No son cosas que te dicen, no son cosas que te sientas y alguien te dice, mira, tú esto, es algo que huele en el ambiente, es una manera en la que todo el país camina. Y son estas 3 mentiras, son estas 3 maneras de pensar que como mexicanos tenemos y que como cristianos ya no podemos tener. La número 1 es soy débil, o sea, soy una víctima. Somos víctimas de los españoles, somos víctimas de los gringos. Total que México es víctima del PRI, víctima del PAN, ahora va a ser víctima de Morena. Siempre somos víctimas de alguien. El mexicano promedio mayor de 30 años odia a Salinas de Gortari. Es que por su culpa. Y es que la culpa de, y es que la culpa de, y es que Santana, y es que tenemos un pleito con nuestra historia. Pero la historia de México nos ha enseñado que somos víctimas. La mentalidad de víctima consiste en pensar que por haber sufrido algún abuso, continúa siéndolo. O sea, si a lo mejor el mexicano ha pasado por cosas. Y en nuestra cultura mexicana, donde hay tanto alcoholismo, tanta drogadicción, ¿cuáles son nuestras figuras? Don Ramón. ¿Él es la víctima de quién? Del señor Barriga, ¿verdad? Porque el señor Barriga le viene a cobrar la renta. ¡Qué bárbaro! Y nos reímos y nos gusta. Hay un chorro de cosas que nos han enseñado, que nos metieron en la cabeza que ahí están y
y que no le agradan al Señor. Las personas con mentalidad de víctima tienden a ver a otros como personas fuertes. Y lo peor es que se perciben a sí mismos como débiles. El mexicano siempre comparándose con Estados Unidos. Es que los gringos, es que los gringos, es que los gringos. Y tú no te das cuenta, pero traes metida esa mentalidad. No estamos criticando a los mexicanos que viven en quién sabe dónde. Estamos hablando de nosotros. No tenemos la fuerza para cambiar. Nos conviene un chorro tener a los gobernantes que tenemos, porque así ellos tienen la culpa y yo soy un inocente ciudadano abusado por la gente de gobierno. ¿Cuántos aquí han pagado para hacer un trámite? ¿Cuántos aquí han dado una mordida? ¿Cuántos aquí han hecho una serie de cosas que ven mal en la gente de gobierno, pero no, es que yo no soy de la política? Y es más, ahora los políticos dicen, ellos son políticos, yo no soy político. El pobre que piensa que por ser pobre, el rico le tiene que dar. El pobre que porque es pobre piensa que puede hacer las cosas mal. Tiene el derecho de vivir mal. La esposa que ha sido abandonada y que dice todos los hombres son iguales, machos, y que por haber sido abandonada escoge un estilo de vida mediocre, porque ¿cuál es la justificación? Es que mi marido me dejó. Hace años yo tenía esa mentalidad de víctima y un día con mi mamá estaba discutiendo y mi mamá me estaba confrontando cosas y yo le dije, ¿y qué quieres? Tendría unos 14 años. ¿Y qué quieres? Si mira, mi papá nos dejó y mira tú y mira esto y mira aquello. Y mi mamá me dijo, sí, pero ya tienes a Cristo. Ya tienes a Cristo. ¿Y qué va a ser más poderoso? ¿Que tu papá haya fallado? ¿Que yo te haya fallado? ¿O que tienes a Cristo en tu vida? Ese día se me cayó. Se me cayó el teatrito. Y yo espero que hoy se te caiga el teatrito de por qué vives como vives, justificándote en los demás. Así no es Cristo, ¿verdad? Para nosotros hoy Israel va a ser en el espejo en el que vamos a ver al mexicano. Y quiero que te des cuenta, ahorita no tengo el tiempo, pero todos vemos la mentalidad con la que José llegó a Egipto. ¿Recuerdan? Una mentalidad del cuate donde llegó como esclavo, pero llegó a ser el jefe de los esclavos. Llegó a la cárcel y llegó a ser la mano derecha del jefe de la cárcel. Una mentalidad diferente, una mentalidad de yo no soy una víctima, yo le voy a echar ganas, yo voy a estar aquí, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Si tengo que sufrir ahorita, lo sufro. Voy a invertir, voy a trabajar. No me voy a volver una persona miserable solo porque la esposa de Potifar me metió aquí injustamente. Y llega a ser el segundo de Faraón. Pero luego el pueblo de Israel entra a Egipto y en Egipto encuentran ciertas comodidades, cierta seguridad, cierto ambiente bueno. Ser un pueblo pequeño te hacía vulnerable a lo que pasó, por ejemplo, con Lot el sobrino de Abraham, que vinieron
y lo secuestraron, ¿recuerdan ese pasaje en Génesis? Pero ahora vivir con Egipto, o sea, vivo o sea, aquí estoy con el compa. Este compa me respalda. Este compa me ayuda. Y si tú lees Génesis, al final del libro de Génesis empieza a decir, a inicios del libro de Éxodo, dice cómo Faraón dijo, oye, como que los judíos ya son muchos, ¿no? Vamos a someterlos, vamos a empezar a apretarles el cuello, vamos a empezar a ponerles la bota. Y estaban tan cómodos que aceptaron esas condiciones. Y cuando Moisés viene a liberar al pueblo por parte de Dios, ya no tienen aquella mentalidad que tenía José. Ahora son una nación de esclavos, conformistas. Que si Egipto les daba puras cebollas para que comieran, decían, ay, qué lindos son, qué buena onda. El viaje de Egipto a la tierra prometida era de 60 días. Tuvieron que pasar 40 años y toda una generación ser desechada porque no tenían la cultura, el entendimiento de ser conquistadores. Ellos se acostumbraban con las migajitas. Y tú, por esta misma mentalidad del israelita esclavo y del mexicano que estira la mano, que a ver que el gobierno nos ayude, que el gobierno haga, que el gobierno deshaga. Que mi amigo, ¿sabes? Una de las cosas que peor te puede pasar es ganarte la lotería. Porque en ese instante, toda la gente a tu alrededor se te va a venir encima. Dame, préstame. Ah, qué gacho. Ya se te subió. Porque si a uno le va bien, no, todos hemos hablado de la mentalidad del cangrejo, ¿verdad? Y la criticamos. Pero muchas veces lo hacemos nosotros también. Como dijo Oscar hace rato, le va bien a alguien y tú empiezas, no, es que esto, no, es que aquello, no, es que aquí, no, es que allá. Dios le va a tener que enseñar a Israel a través de un proceso doloroso a pasar de ser un pueblo de esclavo a ser un pueblo conquistador. Y lo primero que hace es darle identidad y decir, vamos a Deuteronomio, porque quiero que lo veas. Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Estas son las leyes que Dios me ordenó enseñarles para que cumplan en la tierra que están por ocupar. Si obedecen a Dios y lo adoran tal como les he enseñado, llegarán a ser un pueblo. ¿Ya lo estás leyendo? Deuteronomio 6:1. Si obedecen a Dios y lo adoran tal como les he enseñado, llegarán a ser un pueblo muy grande y disfrutarán de esta tierra. Yo no sé si tú sabes cuántas veces los chinos y los japoneses han querido comprar pedazos de México. Sobre todo los japoneses. Yo no sé si tú sabes que Japón varias veces le ha propuesto a México comprarnos toda la península de las Baja Californias. ¿Sabías eso? Cuando los menonitas llegaron a México hace ya casi 100 años, les dijeron al gobierno, oye, nosotros queremos llegar, mira, venimos de una persecución religiosa, queremos... ¿Y sabes qué le dijo, qué le dijo el gobierno de México a los menonitas? Ah, sí, ¿quieren un pedazo de tierra? Sí, ah, váyanse. ¿Y sabes qué pedazo de un pedacito en Chihuahua? Que es desierto.
Ahí. Cuando los judíos llegaron muchos años atrás y pidieron refugio en México, ¿sabes qué pedazo les dieron? Lo que hoy es Monterrey. ¿Sabes cuál es la ciudad más rica de todo América Latina? Monterrey. Para lo que el gobierno y los mexicanos de aquel entonces, váyanse allá, ahí no van a, ahí, hombre, se van a aburrir y se van a ir porque ahí no hay nada. Esa gente llegó e hizo algo y ahí está el fruto. Los menonitas, ahí está el fruto. ¿Quién aquí no ha comido una galleta menonita? ¿Quién aquí no ha comido un queso menonita? ¿Por qué? Porque llegaron con otra mentalidad. México tiene más costa que muchos países. Pocos países pueden presumir de las costas que tiene México. México tiene tanta riqueza de muchas maneras, pero la mentalidad del pueblo que lo habita es una mentalidad de pobreza. Israel tiene un lenguaje. ¿Sabes cuál es ese lenguaje? La queja. Todo Éxodo, Números, Levítico está lleno de quejas y prediqué al respecto de este tema hace unas semanas, lo pueden ver ahí en YouTube. Es el lenguaje de la víctima, quejarse, 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 quejarse. Es que si tú eres hijo de Dios y el Espíritu Santo habita en tu vida, tú no puedes vivir bajo el esque. ¿Sí me entienden qué es el esque? ¿Por qué no trajiste la tarea? Es que se la comió mi perro. ¿Por qué no recoges tu cuarto? Es que no sé, es que todo el mundo tiene la culpa, menos yo. En Éxodo capítulo 15, versos 22 al 27. Vas a ver que el pueblo de Dios se está quejando porque el agua, ya tienen sed. Tener mentalidad de víctima no quiere decir que no tienes necesidades o que no tienes problemas. Es lo que piensas cuando te enfrentas a una necesidad. Cuando alguien a mí me dice, es que no pude acabar la prepa, es que mis papás no me dieron, le digo, ¿cuántos años tienes? 30. ¿Por qué no la acabas ahorita? No, es que cuando llegan a este lugar en Éxodo, capítulo 15, versos 22 al 27, Moisés les ordenó a los israelitas que se alejaran del mar de los juncos y ellos obedecieron. Se fueron al desierto del sur y durante 3 días caminaron sin encontrar gota de agua. ¿Ese es un problema? Claro. Esta era tan amarga que no la pudieron beber. Por eso los israelitas llamaron a ese lugar Mara, que quiere decir amarga. Pero ¿qué también dice? ¿Estás leyendo? ¿Qué dice que hicieron? Murmuraron. ¿Qué quiere decir? Se pusieron a quejarse. ¿Sabes cuánta energía, cuánto tiempo, cuánta creatividad pierdes en estarte quejando? Su primera reacción ante los problemas no es la oración, no es la creatividad,
No es dar propuestas, es aplastarse, a estarse quejando y estar ansiosos. ¿Te parece eso familiar? Te voy a decir algo. La ansiedad, el afán y el Espíritu Santo no se llevan. No se llevan. ¿Conoces gente preocupona? A ver, levante la mano los preocupones. ¿Qué le dices? ¿De qué estás preocupada? Y es que no he pagado la renta. Pagan la renta y siguen preocupados. Y dices, ¿y ahora por qué estás preocupada? No, es que, y eso se resuelve y sigue preocupado. ¿Y ahora por qué estás preocupado? ¿Ah? O sea, como que van por la vida buscando así pesos, pero van buscando preocupaciones. Van a... El otro día escuché de una persona pero desvelada, preocupada, angustiada hasta la muerte por lo que le estaba pasando a J, vete a saber en dónde. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó a ser así? Seguramente tus papás, tu abuelito, tu abuelita. ¿Por qué? Porque desde niños aprendemos que así es la vida. Hay un patrón de instrucción en nuestras vidas que hoy nos está afectando. El de Israel primero fue rescatado y luego comenzó a aprender sobre obediencia y el seguimiento de la palabra de Dios. Por eso en Deuteronomio le dice, te voy a enseñar esto y obedécelo. Estos requisitos no fueron la base de su salvación, fueron transmitidos a través de ser salvados. Si ellos hubieran seguido en Egipto, nunca hubieran podido entender lo que necesitaban entender. Y si Dios los hubiera agarrado con una nube, los lleva y los pone en la tierra prometida, se regresan a Egipto. Se hubieran regresado a Egipto, porque lo primero que cuando mandan a estos 12 con mentalidad de víctimas, oye, pues vete a dar una vuelta a ver qué tal está. Y regresan con estos racimos de uvas, ¿recuerdas? Yo no sé si eran unos racimos tan grandes o es que de verdad eran unas ubototas. No sé, cualquiera de los dos para mí está bien. Pero lo primero que dice el de la mentalidad de víctima es, uy, no, sí está bien padre. Pero pues hay unas ciudades fortificadas y hay unos gigantes. Y a nosotros, y lo que dicen es, yo te animo a que lo leas en tu casa, si a nuestros ojos les parecíamos como langostas. ¿A los ojos de quién? De ellos mismos. Nosotros somos langostas al lado de ellos. ¿Al lado de qué problema eres una langosta? ¿Al lado de qué circunstancia dices, no, es que yo no voy a poder, no, es que eso está muy difícil, no, es que eso? Te voy a platicar de Andy Ruiz. ¿Quién sabe quién es Andy Ruiz? Muy bien. Andy Ruiz es un cuate méxico-americano, chavillo, que le hacían bullying en su escuela, se metió a clases de box. Y ahí estando Andy Ruiz, pues se empieza a tener cierto talento y empieza, y pues unas peleas las ganaba, otras las perdía. Ahí se iba, ahí se iba, ahí se iba. Del otro lado está este cuate, un inglés, el campeón del mundo, negro, carita, 2 metros. Parece que lo hicieron a mano al infeliz. Campeón del mundo. Pero no sangrón, buena onda, humilde, cotorro, un tipazo. Y este cuate, Andrew, necesita defender su título. Y se lo ha ganado. Y él dice, yo quiero que sea en el Madison Square Garden, donde ha peleado Mohamed Ali, donde peleó Mike Tyson, donde pelearon los grandes. Yo quiero que mi X número de defensa del título sea ahí.
Y le dice, no, pues te tocaría pelear con este fulano. Pero ese fulano dice, no, por lo que tú quieras. Y el siguiente en la lista posible, como un sustituto, no era el plan de nadie, está Andy Ruiz, de Los Ángeles. Hablan con Andy Ruiz y dice, uy, pues estaría bueno. Llega el día de la pelea, entra Andy Ruiz, un estadio, un auditorio lleno de muchos ingleses que cruzaron para estar en esta pelea. Cuando entra Andy Ruiz, un pequeño grupo de mexicanos ahí, cantando el cielito lindo, ya sabes, ¿no? Cuando se paran frente a frente, Andy Ruiz, que tiene una cara de niño, voltea hacia arriba. Andy Ruiz mide casi 1.80. Su contrincante mide 2 metros. Cuando se quitan la camisa, lo que trajeron encima, a Andy Ruiz se le ven las lonjitas. Se le ve que está chubby. Chubby que le echó ganas para bajar de peso, pues para no verse tan acá, ¿no? Y cuando se quita la bata del contrincante, no, el cuate tenía músculos en los músculos. Empieza la pelea. Todo el estadio tiene un sentir de pobrecito chavito. Pero bueno, mira, ya tú vas a tener esa anécdota que vino y que peleó. Primer round, segundo round, pelea de peso completo. Y en el tercer round, el campeón, con todo el entrenamiento que tiene, con toda la fuerza que tiene, se mueve y le acomoda un golpe tan poderoso a Andy que lo manda de sentón 2 metros allá. ¡Pum! Y lo sienta. Todo el estadio cree que este cuate no se va a volver a levantar. Los mexicanos ahí dijeron, bueno, pues aguantó 3 rounds, bien, buen intento. Y se le ve en la cara de Andy Ruiz como esto fue demasiado, no estaba preparado para lo que estaba pasando ahí. Se le queda viendo al referee y en un momento se levanta. Sigue la pelea y unos cuantos segundos después, Andy Ruiz, de alguna manera, no me preguntes cómo, se agacha de un golpe, con la mano izquierda le acomoda un tremendo golpe al campeón en este lado de la cabeza. Y se ve cómo al campeón se le desconectan los brazos. Y Andy Ruiz continúa, pum, pum, y aplasta al campeón. Todo el estadio estalla, unos en asombro y el grupo de mexicanos en júbilo. Andy Ruiz comienza a creérsela. A Andy Ruiz en ese momento la mentalidad que traía se empieza a caer. Pero no se cayó en su casa con un Dr. Pepper aplastado, con los dedos llenos de color naranja, comiendo chetos y doritos, viendo la pelea del campeón. No, él está ahí, sintiendo los golpes, sintiendo los juicios, sintiendo que hay gente diciendo que es ridículo, ese no es el cuerpo de un campeón. Pero ahí Andy, en esa lucha, se empieza a creer. Y en un instante se ve como Andy Ruiz se le deja ir a los golpes, unos con técnica, otros no tan técnicos, y vuelve a tirar al campeón. Se acaba el tercer round, va el cuarto, y en el quinto round, cuando se ve que el campeón agarra aire y se pone las pilas, comienza la pelea y Andy Ruiz empieza a recibir una golpiza, unos golpes tremendos. Pero en un instante, en un momento, Andy Ruiz se vuelve a mover, se vuelve a despojar de algo, se le va los golpes al campeón y lo vuelve a derribar. Y cuando está este cuate tirado en el piso, el campeón
escupe su protector al piso. Se levanta, se va hacia las cuerdas, el referee lo ve desorbitado y le dice, camina hacia mí, camina. Y el campeón no quiere caminar. Y en algún momento le dice, ¿le paramos? Y el campeón le dice, sí. Y ahí el referee dice, se acabó. Andy Ruiz, un gordito mexicoamericano, acaba de ser el nuevo campeón del mundo. Tú puedes decir, claro, ahí va la mentalidad del mexicano. Claro, tuvo suerte, ese golpe que le metió. Pero te voy a decir algo. Si Andy Ruiz no hubiera luchado con su mentalidad de víctima, no se hubiera preparado, hubiera llegado con más sobrepeso, no se hubiera entrenado, no se hubiera capacitado para estar listo en el momento de recibir ese, si tú quieres, golpe de suerte. Andy Ruiz queda campeón porque se preparó más allá de los límites que su cultura y que la historia le había puesto. Lo mismo pasó con Israel. El momento en que se enfrenta con una ciudad que se llama Jericó, la más fortificada de todas, y Dios le dice, vas a dar vueltas. ¿Sabes por qué Dios puso a dar vueltas a Israel? Obediencia. Nada más, obediencia. De ser un pueblo de esclavos, rebeldes, flojos, conformistas, víctimas de la historia, ahora iban a dar vueltas y vueltas y vueltas confiando en que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. ¿Qué vas a hacer tú? No estamos hablando de dinero, hermanos. Para algunos tal vez sí. Que sigues viviendo con ese sillón lleno de cucarachas, apestoso, que perteneció a tu abuelito, y que no lo tiras porque todavía está bueno. Pero estamos hablando de aspectos en tu vida que tú aceptas y que dices, bueno, no pasa nada, aquí no la llevamos. Necesitas levantarte a empezar a aplicar la palabra de Dios a tu vida. Y la lucha que vas a enfrentar no es contra un campeón del mundo, no es contra una ciudad amurallada, es con pensamientos que se levantan con soberbia en contra del conocimiento de Cristo. ¿Y sabes qué tienes que hacer con ellos según Corintios? Llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Tienes que retar esas maneras de pensar. Tienes que, cuando empieces con estas ideas, a actuar de estas maneras otra vez en tus patrones, ahí es donde tienes que parar y decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Esto no es la voluntad de Dios. Tengo que cambiar. Si tienes problemas en recoger tu cuarto, ese es tu campeón a vencer. Si eres una persona desorganizada con tu economía, ese es tu campeón a vencer. Y tal vez haya personas a tu alrededor, en tu colonia, que viven de una cierta manera que te van a decir, ¿y ahora tú? ¿Por qué quieres cambiar si siempre lo hemos hecho así? Y le platicas del pueblo de Israel. Y le platicas de la mentalidad de José. Y si quieres le platicas de Andy Ruiz, como un ejemplo de alguien que dijo, ya no voy a pensar así. Y si tengo esta oportunidad, les voy a dar hasta donde tope. Tienes una oportunidad, tienes un matrimonio, dale hasta donde tope. Tienes la oportunidad de estar estudiando, dale hasta donde tope, no te conformes con un 7. Tienes una enfermedad,
Dale hasta donde tope. No te aplastes a decir, no, es que estoy enfermo. O sea, no es la mentalidad de Cristo. Fíjate lo que dice, para terminar. Acompáñame a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 7. Me gustaría que lo leyéramos fuerte todos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra vez, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo tiene? 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7. Ponte de pie, por favor. Lo leemos una vez más. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Si alguien abusó de ti, si has vivido en ciertas circunstancias, eso no quiere decir que tienes que vivir así, que tienes que seguir igual. Rétalo, rétalo. Si siempre has sido el muchacho de los 6, si siempre has sido la muchacha de los 7, rétalo. Si en tu familia siempre han vivido endeudados, reta eso. Si en tu familia siempre ha habido alcohólicos y gente divorciada, reta eso. Si en tu familia siempre ha habido estilos de vivir que ofenden a Dios, y es el ejemplo que has recibido, pero eres de Cristo, reta eso. Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, su Espíritu Santo. Mira, si no tuviéramos al Espíritu Santo, te la valgo. Pero yo no sé si Andy Ruiz es cristiano o no, la verdad lo ignoro. Pero si él, siendo no cristiano, pudo retar cosas, imagínate tú, siendo cristiano, todo lo que puedes retar y todo lo que puedes alcanzar. No es motivación barata, hermanos. Es vivir la doctrina que hemos recibido. Es un cambio de vida, de maneras en las que hemos caminado, que no agradan a Dios, a una manera distinta en la que Dios es glorificado y verdaderamente somos luz y somos sal. Amén. Bendito Dios.